El mundo del cine ha sido un terreno peligroso en todos los ámbitos, ya sea por la inversión que se hace para un proyecto o en su defecto, el feedback que éste recibirá cuando el filme se estrene. Y en el mundo del wrestling hay diversas películas que han dejado una huella sumamente indeleble en el mundo del cine, específicamente con los documentales. Cuando yo tenía 11 años, mi padre junto a mi madre se sentaron conmigo en un domingo cualquiera a ver un documental que mi padre había encontrado en Netflix, y decidimos verlo ya que era enfocado en el mundo del wrestling. En la portada aparecían leyendas como Terry Funk, Mick Foley y un joven The Rock, siendo en la misma portada donde se mencionaba una frase, la cual describiría muy bien lo que estábamos a punto de ver, y esta decía: bienvenido al documental que Vince McMahon no quiere que veas. Una frase turbia para un fanático joven del wrestling que en ese momento pensaba que no existía nada de kayfabe en ese mundo. El kayfabe es un término que se utiliza en la lucha libre profesional para describir la representación de la realidad ficticia en el mundo de la lucha libre. En otras palabras, la creación y el mantenimiento de historias de sus personajes en el ring. Este documental se llamaba Beyond the Mat, estrenado en el año de 1999, pero grabado en años previos, desde inicios de 1997, ofreciendo una visión cruda y profunda de la industria del wrestling y las vidas reales de los luchadores, llegando a tener como presupuesto inicial $500,000, recaudando $2 millones el año de su estreno. El documental es presentado y narrado por el director Barry W. Blaustein, hablando de su gusto por el mundo del wrestling, explicando que desde su infancia, específicamente desde sus primeros años, ha invertido muchas horas mirándolo, fantaseando y mencionando que ahora tiene 30 años y que es alguien casado y con hijos, pero sigue viendo el wrestling, pero ahora como una obra de teatro, como entretenimiento y deporte a la misma vez. Advirtiéndonos esto desde un principio, y lo cito: sé que es un show, pero no es tan falsa como ustedes creen. Desafortunadamente el resultado de la violencia es muy real. ¿Quién en el mundo dejaría golpearse en un esquinero y en el suelo para vivir? ¿Quiénes son esos sujetos? Barry inició su investigación desde lo más alto, siendo la WWE, específicamente en las Titan Towers, que en ese tiempo era conocida como la World Wrestling Federation, WWF, mostrando imágenes de las instalaciones sede de ese entonces en Stamford, Connecticut, y mencionando que su valor como empresa estaba cerca de los billones de dólares, siendo hoy en día 2023 más específica la cifra por su venta al grupo Endeavor, siendo de un valor de 9.300 millones de dólares, haciendo énfasis que este imperio solo ha sido creado por una sola familia, los McMahon, convirtiendo el giro de la empresa en un fenómeno internacional. Vince McMahon mencionando, y cito: los logros que hemos tenido y que hemos conseguido han generado respeto, pero eso solo es nuestro platillo principal para que averigüen quién en verdad somos. Por consiguiente, haciendo Vince una mención de lo que años más tarde, a resultado de la pandemia, se harían en luchas cinematográficas como Undertaker vs. AJ Styles. We make movies. Barry se arriesgó mostrando todo lo que la WWF contaba para hacerle un negocio de wrestling exitoso. Mostró a sus escritores: sí, es Vince Russo cuando trabajaba para la federación antes de trabajar para la WCW. Mencionó que contaban con compositores para los temas de entrada, diseñadores de ropa, de imagen y de pirotecnia, contando con uno de los equipos de marketing más grandes en el mundo del entretenimiento, mencionando todo lo que engloba tener a una superestrella contratada: playeras, DVDs, vasos y todo tipo de mercancía que se puedan imaginar para mantener un producto fresco, llegando con uno de los primeros protagonistas de este documental, Darren Drozdov, quien se tenía pensado ser la siguiente gran estrella solo por tener la habilidad de vomitar cada que él quisiera y haber sido una estrella en el fútbol americano más joven. Fue contratado por la WWF,
pero desafortunadamente terminó su carrera al poco tiempo de que salió este documental por una lesión que tuvo en contra de D'Lo Brown, dejando a Drozdov parapléjico de por vida. A lo que Barry se dirigió con la pregunta: ¿y cómo te conviertes en una superestrella? Y la respuesta es: yendo a la escuela, llevando al espectador a Hayward, California, sede de la Escuela de Formación y Promoción de Lucha Libre Profesional All Pro Wrestling, dirigida por el contador Roland Alexander, mencionando este último, y cito: en el mundo del wrestling independiente hay veces en que se ganan 25, 8, 10 o hasta $300. Todo esto antes de llegar a grandes promociones como WWF, ECW o WCW. Mencionando también que para salir en shows de su propia escuela se deben pagar sus mensualidades y algo extra para poder salir. De hecho, la frase era: si no pagas, no juegas. Específicamente la suma de $500. Siendo lo siguiente una muestra de la cruda realidad de los mejores talentos de Roland: Tony Jones y Mike Modest. Tony trabajando en Visa, mientras que Mike trabaja recogiendo cuerpos de una funeraria. Estos dos talentos fueron contactados por la federación, gracias a Barry, específicamente por el cazatalentos de ese momento, Jim Ross, todo para un dark match entre ellos dos, finalizando en una victoria para Mike, donde Jim Ross les mencionó que les llamaría para contratarlos, lo cual nunca sucedió. En cuanto a Roland, se descubrió que su gimnasio violaba varias leyes y cerró por un tiempo. Lo siguiente que realizó Barry fue viajar a Amarillo, Texas, con el tercer protagonista, quien estaba en el ocaso de su carrera, Terry Funk, quien nunca en realidad, y cuando digo nunca, es nunca, estuvo cerca de finalizar su carrera. Posteriormente, Terry anunció en la boda de su hija que se retiraría en abril de 1997, en el primer pago por evento de la ECW, Barely Legal. Todo esto por mención de su doctor, que necesitaba una operación para poder seguir con salud y caminando. En este evento contó con dos luchas en la misma noche, una en contra de The Sandman y Stevie Richards y la otra en contra de Raven por el campeonato mundial de la ECW, donde Funk ganó. Meses después anunció que otra vez se retiraría en septiembre de 1997, pero ahora en el Terry Funk's WrestleFest en el Tree State Fairgrounds de Amarillo, Texas, donde perdió ante la excelencia de la ejecución Bret Hart. Desafortunadamente rompió su retiro 11 días después, luchando el 22 de septiembre para la Frontier Martial Arts Wrestling, siendo este último junto con ECW los productores del supuesto evento de retiro de Terry Funk. ¿Y por qué se menciona mucho ECW? Siendo ECW una empresa en la que Barry hizo mucho énfasis en el documental, centrándose en el estado de la promoción en ese momento y en su relación con la lucha libre en general, mostrando el cómo fueron los humildes inicios de la promoción, desde grabar promos y entrevistas en el sótano de la casa de Ron Buffon, un buen amigo y vecino de Paul Heyman, hasta llegar al primer pago por evento de la empresa, donde Heyman le dio uno de los mejores discursos a todo el roster de ECW, abordando los desafíos financieros que enfrentaba la ECW en ese momento y cómo Heyman luchaba por mantener la promoción a flote, mencionando Paul, y lo cito: el día de hoy deberían sentirse orgullosos por estar en esta empresa y por ser extremos, ya que el mundo está mal cuando dicen que somos muy extremos, porque nosotros estamos en lo correcto en estar en ese baile, y ese baile es ahora. Finalizó la aparición de ECW en este documental cuando Barry mencionó que ECW había firmado un contrato con un canal de televisión nacional para un programa semanal. Todo esto antes de que WWE la comprara. De hecho, existe un rumor el cual dice que la WWE siempre fue dueño de ECW desde finales de 1996, o chance mediados de 1997, pero hasta el día de hoy no hay datos claros sobre ello. Y bueno, ya saben cómo terminó ECW. Posteriormente Barry contactó a otra superestrella que esta desafortunadamente no tuvo uno de los mejores pasos después de su fama en la WWF, aunque por muchos protagonistas del documental hicieron mención de ser uno de los mejores por la psicología que contaba en el ring y con el fan convencional y no convencional que asistía a los eventos y lo veía. Y este era Jake the Snake, la víbora Roberts.
mostrando el ocaso de una superestrella de la WWF, dejándonos en claro que no hay pensiones, no hay sindicatos y que solo se vive de la fama que alguna vez ellos crearon. Jake mencionó sus impactantes traumas desde su niñez y qué fue lo que lo llevó al wrestling, hasta llegar a su relación compleja con sus adicciones a diversas sustancias ilícitas y a la realización de cosas bizarras estando de gira en el mundo del wrestling, resultando en una reunión con su hija tratando de retomar la relación con ella, lo cual no fue así, llegando hasta pisar la cárcel por no pagar manutención legal. Años después, de hecho, él mencionó, dando su opinión de este documental, que esto fue un sabotaje para él y su vida. Barry finalizó toda su investigación con quien era el campeón actual de la WWF en ese entonces, Mankind, es decir, Mick Foley, con el que Barry mencionó, y cito: "Tengo mucho en común con él, es padre de familia y creció en Long Island, Nueva York, muy cerca de donde igual yo crecí. Mostró su amistad estrecha desde varios años atrás con Terry Funk y su paso por el mundo independiente y su paso en WWF, finalizando en el Royal Rumble de 1999, en donde Barry mostró las escenas más reveladoras en el mundo del wrestling, siendo estas también las más traumantes para cualquiera, mostrando el cómo se planean las luchas especiales, siendo para este el caso Mankind vs. The Rock en un I Quit match, donde lo traumante es ver a la familia de Foley que estuvo en primera fila sufriendo cada impacto de Foley. Y sí, es Noelle Foley, la hija de Mick Foley cuando era niña. Se mostró una de las luchas más violentas de la vida y la carrera de Mick Foley, resultando en la pérdida del WWF Championship ante The Rock. Días después en Florida, Foley vio la lucha en su hogar, mencionando que se sentía avergonzado y culpable de que sus hijos y su esposa vieran lo que él hace para vivir, deseando que nunca sus hijos lo vieran igual, ni que algún día estén envueltos en algo parecido. Después de ver el documental, quedé sumamente impactado, ya que yo lo vi con una edad de 11 años. No perdí el fanatismo por el wrestling, pero al menos sí perdí la intención de ser luchador profesional cuando fuera adulto. Gracias a este documental me di cuenta de lo que es en verdad vivir como una superestrella o como un luchador profesional, y lo que es algo muy complejo, sumamente complejo. También fue aquí donde me di cuenta de que quería ser financiero, y esto porque al final del documental se mencionó que en 1999 la WWF hizo público todo su mercado ante el mercado de acciones, o más bien hizo el negocio público, para ser más específico. En 2014, Jim Cornette, quien también sale en este documental, habló sobre este documental mencionando, y cito: "Yo no quería salir en este documental porque mostraron cosas del backstage, cosas que nadie sabía y que en el inicio de la era del internet esto sería un desastre. Sí, me gustó toda la gente que estuvo envuelta, el mensaje que traía, pero en lo personal yo no quería que esto saliera a la luz por el desastre que en internet sería años más tarde". Siendo esto un poco parecido a la película que unos 7 años después estrenó, El Luchador, con Mickey Rourke de protagonista, mostrando la vida real de lo que es ser un luchador profesional en el ocaso de su carrera. Al menos yo retomo lo que Barry se respondió al final. ¿Qué tipo de personas hacen esto? Son showmans, son padres, son hijos, son juguetes, son personas con familia, con las mismas preocupaciones y miedos que todos tenemos, así como tú y como yo, excepto que ellos son sumamente diferentes a nosotros. Y es una realidad. El mundo del wrestling no es lo mismo que ir a trabajar a una oficina. Para ellos, el impacto es lo que les da de comer. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y comparte. No olvides seguirme en mis otras redes, te las dejaré en la descripción. Déjame también, por favor, tu opinión sobre este tema en la caja de comentarios, ya que es muy importante para mí. Y recuerden, siempre se los mencionaré, nunca digas nunca, ya que si tú lo crees posible, lo puedes hacer.